¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy, después de unos días de inactividad, vuelvo a YouTube con un video que creo que les va a ser muy útil a todos. Después del resultado que tuvimos de la antena JPOL hecha con cable, una antena de compromiso, con un poco de estética, por así decirlo. Es una antena que dio muy buenos resultados. Hubieron algunas personas que me preguntaron cuál es el alcance que tiene una antena de ese estilo, o cuál es el alcance que tiene, ya sea una antena industrializada o una antena fabricada por uno mismo, ¿no? Esta antena particularmente, que a mí me anduvo muy bien, fue de regalo a los muchachos del radio grupo Goac. Se las regalé, se las llevé a la casa de uno de sus integrantes hace unos días y se hicieron pruebas y sale perfecto la antena, un muy buen ancho de banda, pero siempre nos queda la incógnita de cuál es la cobertura que nos da una antena. Responder cuál es la cobertura radial o el alcance radial que tiene una antena es un poco complicado por el hecho de que hay que tener en cuenta muchos factores. Uno de los factores principales que hay que tener en cuenta es el terreno, la geografía del lugar. ¿Qué accidentes geográficos hay en el lugar en donde se va a utilizar la antena? Otro factor es a qué altura con respecto al nivel del suelo está la antena. Valores propios de la antena, cuál es la ganancia de la antena. Tenemos que conocer muy bien cuál es la ganancia de la antena, tenemos que conocer muy bien cuáles son las pérdidas que tenemos. Por eso habíamos usado el software en el video anterior. Le estoy hablando del video anterior, así que les dejo por acá o por acá, no sé, después lo buscan, les va a aparecer ahí la tarjetita para que vean el video de la antena JPOL que fabricamos y que anduvo muy bien. Es una antena que se puede fabricar con muy poco dinero y es bastante óptima para la banda de 2 metros. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la cobertura radial que nos da nuestra antena, la que tengamos, ya sea la JPOL que fabricamos en el video anterior o la antena que tengamos en nuestra estación, sea industrializada, sea una antena casera? Pero para poder determinar, podemos hacerlo de dos maneras. Una, haciendo comprobaciones radiales es una de las mejores maneras, pero nos da una idea en una dirección cuál es el alcance que tiene, pero a la redonda desconocemos un poco porque no tenemos en cuenta muchas veces cuáles son los accidentes geográficos que hay en el lugar. En mi caso, yo estoy en Buenos Aires y eso hace que el terreno en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el Gran Buenos Aires, sea bastante plano y eso ayuda bastante. Pero otro factor con el que no contamos mucho son las edificaciones que hay de por medio, ¿no? Hay que tener en cuenta accidentes geográficos, hay que tener en cuenta ganancia de la antena, o sea, características de la antena. Hay que tener en cuenta cuáles son las pérdidas que tenemos en la línea de transmisión. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es siempre basarnos en respecto a qué va a ser nuestra cobertura. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno dice, ¿cómo es mi cobertura con la antena que tengo? La cobertura de radio, la cobertura radial que va a dar nuestra antena, va a depender 100% de respecto a qué queremos comparar esa recepción. Por eso los gráficos de cobertura que vamos a utilizar o que hoy vamos a aprender a hacer con una herramienta gratuita muy buena a mi criterio, lo vamos a tener que parametrizar y poder determinar con respecto a qué. ¿Por qué digo esto? Porque hagamos el ejemplo. Yo en mi estación tengo la antena JPOL, que la probé el otro día, a 6 metros de altura. Pero ¿qué pasa? Esa antena JPOL a 6 metros de altura recibe otra estación estando con una antena 6 metros de altura también, recibe de una manera, y en el mismo lugar, en la misma estación, con un equipo portátil, por ejemplo, que está aproximadamente a 1 metro de altura, con una antena totalmente diferente, recibe de otra manera o quizás no lo recibe. Por eso muchas veces las coberturas de radio hay que hacerla teniendo en cuenta respecto a qué tipo de dispositivo, qué tipo de antena o equipo va a ser el que va a recibir. Como les dije, tenemos que tener en cuenta condiciones técnicas de nuestra antena, condiciones técnicas de nuestro equipamiento, más que nada la potencia de transmisión, pero también tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las condiciones de la estación receptora. ¿Por qué? Porque el gráfico de cobertura en el mapa va a ser plasmado teniendo en cuenta cómo lo va a recibir esa estación. Entonces hoy vamos a hacer dos pruebas. Vamos a hacer la cobertura de la antena JPOL que diseñamos el otro día, que bueno, ahora ya no la tengo más, está en manos de los muchachos del Radio Grupo Goar, que les dejo el Facebook por acá. Es un grupo de radio muy muy interesante. La primera prueba que vamos a hacer es determinar en un mapa cuál va a ser la cobertura que va a generar
la utilización de la antena J-Pol que fabriqué la vez pasada, que la vimos en el video anterior, con respecto a otras estaciones que también van a tener una antena del tipo omnidireccional, podemos decir, también a la misma altura. Vamos a hacer una prueba para una estación fija simulando que la mayoría de las estaciones andan en un promedio de una altura de antena de entre 5 y 10 metros. Obviamente hay gente que lo tiene mucho más alto y hay gente que lo tiene mucho más alta. Vamos a tomar un punto de referencia utilizando 5 metros. La segunda prueba que vamos a hacer va a ser una cover con respecto a la recepción para equipos portátiles. Esas dos simulaciones de cobertura que vamos a hacer van a servir para tener una noción de cómo van a ser recibidas nuestras señales alrededor de nuestra estación de radio. Así que bueno, vamos al trabajo. Bien, nosotros lo que pretendemos hacer es tener algo así como este mapa de cobertura, y para ese mapa de cobertura vamos a utilizar una herramienta muy interesante, gratuita, online. Hay una versión de escritorio que también la he utilizado y anda muy bien, que es la herramienta Radio Mobile. La versión online es mucho más intuitiva, es mucho más fácil de utilizarla con respecto a la versión de escritorio. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una cuenta en Radio Mobile. La dirección es victoreco2deltabravoeco.com. Les dejo el link en la descripción. Vamos a crear una cuenta, vamos a aceptar los términos y condiciones, vamos a ingresar un nombre, en este caso vamos a poner CQTips, una dirección de correo electrónico cqtips@gmail.com. Ahí les dejo la dirección de correo electrónico por si alguien me quiere escribir. Vamos a escribir una clave que sea fácil de recordar: 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Eso después yo lo cambiaré. Su email no ha sido confirmado: cqtips@gmail.com. Y bien, lo que dice acá es que se va a enviar por correo electrónico la confirmación. Le damos a siguiente. Vamos a ir al correo electrónico. Acá llegamos a la cuenta de Gmail. Acá tenemos un correo electrónico de Radio Mobile. Entramos al link y acá vamos a utilizar el nombre de usuario CQTip y la clave de acceso que ellos nos dieron, que es temporal, y vamos a ingresar. Una vez que ingresamos, vamos a establecer una nueva clave. Vamos a confirmar cuál es el correo electrónico, el idioma de preferencia y cuál va a ser el mapa base que vamos a utilizar. Una vez que estamos con todo esto, enviamos las modificaciones y estamos en el portal, en la página principal. Para poder hacer una cobertura como esta que queremos ver acá, tenemos que realizar dos pasos. El primer paso va a ser determinar la ubicación de nuestra estación y el segundo paso va a ser crear la cobertura sobre esa ubicación que creamos. Entonces vamos a buscar cuál es la ubicación. Para eso vamos a utilizar Google Maps y vamos a crear un punto en el mapa correspondiente a la ubicación de nuestra estación. Yo en mi caso estoy en Hurlingham, así que voy a buscar Hurlingham. Mi domicilio no es ese, pero está muy cercano, así que voy a tomar ese punto. Y fíjense que si yo le doy un clic debajo, me aparece otra información de la calle, localidad, y debajo me aparecen las coordenadas. Le vamos a dar un clic a las coordenadas y esas coordenadas se van a trasladar al formulario de búsqueda de Google Maps. Entonces vamos a copiar la latitud. En este caso nos vamos a volver a Radio Mobile y vamos a crear una nueva ubicación. En esta nueva ubicación tenemos dos opciones. Una es poder mover el cursor sobre el mapa y poder determinar la ubicación exacta, pero por eso yo elegí la opción de Google Maps, porque ¿qué voy a hacer yo en este caso? Voy a apretar acá donde dice el botón enviar y fíjense que me va a traer a un recuadro donde yo voy a tener que cargar el nombre de la estación, y acá arriba voy a copiar la latitud y la longitud que me brinda Google Maps y acá voy a poner el nombre de mi estación. Vamos a poner L9 Charlie Bravo Foxtrot, que es mi estación, barra delta. Esta es la estación que tengo, barra delta, y le voy a dar localizar. Una vez que le dé a localizar, voy a acercar el mapa, voy a verificar que esté bien, puedo pasarme a un mapa tipo satelital. Entonces de esta manera puedo darle exacto el punto donde está ubicada la antena. Le doy a enviar y en este caso me actualizó las coordenadas ya que moví el punto. Y otro dato interesante, corrigió la altura del terreno respecto a la altura sobre el nivel del mar. Descripción, vamos a poner casa de L1 de Charlie Bravo Foxtrot, grupo radioaficionados, y lo voy a añadir a mi sitio.
Una vez que les di añadir a mi sitio, vuelvo al menú principal y si busco acá dentro de la opción mis ubicaciones, voy a encontrar L19 Charlie Bravo Foxtrot con una pequeña descripción de la estación. Hasta me dice cuál es el grid locator, fíjense qué buena herramienta. Bien, ahora que ya tenemos definida cuál es la ubicación de nuestra estación, vamos a cargar la información de nuestra estación de radio, nuestro equipo, nuestra antena. Entonces, ¿qué vamos a crear? Una nueva cobertura. Vamos a ir a la opción de una nueva cobertura, y en la nueva cobertura, bueno, en este caso yo tengo grabado solo la opción de L19 Charlie Bravo Foxtrot, que fue la ubicación que creamos inicialmente, y el primer campo que tenemos que cargar es la altura de la antena sobre el suelo. Yo a la antena la tengo a 6 metros de altura. Y nos pregunta qué tipo de antena estamos utilizando. Una antena omnidireccional, una elipse, una cardio, una Yagi, en el caso de que utilicemos una antena direccional. En este caso, como vimos en el video de la antena JPOL, es una antena que se comporta de manera omnidireccional y por eso no tiene ni azimut ni tilde antena. La ganancia de la antena no la recuerdo, vamos a buscarla en el video de CQ Tips. Ahí habíamos en el video de la antena JPOL. Vamos a buscar en el video cuál es la ganancia que tenía esta antena, que yo no recuerdo, creo que eran 6 dBi. Bien, ahí habíamos visto en la antena en los resultados que nos dio la construcción de la antena Managal. Fíjense, ahí encontré justo la parte del video en el minuto 23. Nos da el gráfico de irradiación de la antena. Es una antena que se comporta omnidireccionalmente. Habíamos dicho que tenía una ROE de 1.2. Fue justamente la última medición que hice. Una vez que la tuve arriba la antena, me dio 1.2 de ROE, con una elevación de 3 grados, y la ganancia de la antena era de 6.5 dBi. Fíjense que ahí se puede observar 6.5 dBi. Entonces vamos a volver a Radio Mobile, vamos a poner 6.5 dBi de antena. Bien, este primer cuadro ya lo pusimos. Altura de la antena móvil. ¿Qué es la altura de la antena móvil? Este campo, altura de la antena móvil, corresponde a cuál va a ser la altura que va a tener la antena que va a recibir nuestras radiofrecuencias. Habíamos dicho que íbamos a hacer dos ejemplos. El primer ejemplo, que es este que vamos a hacer, es el de la antena de una estación promedio, donde la antena está aproximadamente 5 metros de altura, lo vamos a poner, y habíamos dicho que las características de la antena receptora eran similares a los de la antena que nosotros utilizamos. Nuestra antena tenía 6.5 dBi, vamos a redondear con que la antena es de 5 dBi, vamos a poner un nombre a esta descripción, le vamos a poner de nombre cobertura L19 Charlie Bravo Foxtrot barra delta, con respecto a estaciones fijas. ¿Para qué frecuencia? A la antena la habíamos hecho en su momento a frecuencia central de la banda de 2 metros, 146 MHz. ¿A qué potencia de transmisión? Qué buen dato importante. ¿A qué potencia de transmisión? Recuerden que nosotros dentro del video de la antena JPOL, y lo traigo nuevamente, lo voy a traer nuevamente al video para que veamos, dentro del video de la antena JPOL, en una de las últimas partes habíamos analizado la línea de transmisión, o sea, el conjunto, equipo, línea de transmisión y carga, la antena, para determinar respecto a la potencia que yo le entregaba a la antena, cuánta de esa potencia iba a ser irradiada teniendo en cuenta las pérdidas. Entonces, vamos a volver al video, vamos a buscar la parte donde estaba el software Transmission Line Detail. En este software nos decía, en este caso había puesto la opción de transmitir a 50 watts de potencia, que la longitud del cable iba a ser de 5 metros a 146 MHz, lo van a ver acá, y nos dice que la potencia de transmisión en la carga, teniendo en cuenta que la ROE era de 1.15, 1.17 aproximadamente, era de 45.75 watts. Entonces ese dato lo vamos a poner acá en potencia de transmisión, vamos a poner 45.75 watts de potencia, que equivalen a 46.6 dBm. Bien, pérdida de la línea de transmisión. Entonces, pérdida de la línea de transmisión, nos había dicho que teníamos un total de 0.38 dB en la línea de transmisión. Pérdida en la línea de transmisión, le vamos a poner 0.4 directamente. Pérdida en la línea de recepción, también 0.4. El umbral de recepción. El umbral de recepción van a ser los microvolts necesarios para que el equipo receptor pueda recibir esa radiofrecuencia. Entonces, un equipo promedio, su recepción está en 0.35 microvolts aproximadamente. Entonces, vamos a poner una recepción en 0.5 microvolts
en esta parte donde dice umbral de recepción en microvolt, vamos a determinar 0.5 microvolt. Y la fiabilidad necesaria en este caso va a ser, ¿qué va a ser la fiabilidad necesaria? La fiabilidad necesaria va a ser con qué porcentaje del nivel de recepción queremos que nos dibuje el gráfico de cobertura. Vamos a dejar la opción por defecto en un 70%. Ya vamos al último cuadro, a la última parte de Radio Móvil. Y tenemos la opción de margen de señal fuerte. El margen de señal fuerte va a ser justamente lo que nos va a dibujar en el mapa en color verde. Y el margen de señal y el color de señal débil va a ser señal que nos va a dibujar en el mapa con un color marrón. Estos colores los podemos determinar nosotros. La opacidad. ¿Qué es la opacidad? La opacidad va a ser la transparencia, por así decirlo, el grado de transparencia que va a tener esa imagen de colores, en este caso verde y amarillo marrón, pisada o superpuesta sobre el mapa. En este caso lo vamos a dejar en 50% como viene por default. Y la otra opción que tenemos, ¿cuál va a ser el rango máximo en kilómetros? Acá yo lo voy a poner en 300 kilómetros de rango máximo, que tengan en cuenta todo ese rango para dibujar. No quiere decir que mi cobertura va a llegar a 300 kilómetros, pero yo le voy a decir, ten en cuenta 300 kilómetros a la redonda para dibujar la cobertura que yo te determino. Otra opción que tenemos que tener siempre tildada es esta opción de usar características del terreno. Una vez que tenemos todos esos valores configurados, vamos a darle enviar y ahí va a empezar el proceso para hacer la simulación del cálculo de cobertura. Bueno, este proceso suele tardar un poquito dependiendo de esos factores que yo les dije de la resolución, así que mientras vamos por la mitad del proceso les recuerdo que no es mala idea que se suscriban, que activen la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Más adelante vamos a hacer unos videos muy interesantes y hasta van a haber algunos sorteos, así que les recomiendo que activen las notificaciones y que se suscriban para que estén al tanto de esto. Bueno, ya está terminando. Estamos en el 99% de la generación de la cobertura, así que vamos a ver qué resultados nos dio de alcance la antena J que hicimos la vez pasada. Bien. Ahora ya terminó de hacer el proceso de generación de cobertura y nos muestra en el mapa cuál va a ser la cobertura de nuestra antena. Fíjense que la antena, en el caso mío, va a mostrar este gráfico de cobertura donde nos va a indicar cuál va a ser la señal fuerte en color verde y en color amarillo cuál va a ser la señal un poco más débil o marginal, por así decirlo. La opción que nos sigue es utilizar la opción de añadir a mis coberturas. Ahí le di un clic y volvemos al menú principal. Una vez que volvimos al menú principal, esa cobertura que nosotros generamos va a quedar guardada en la opción de mis coberturas y van a ver que figura cobertura de L19 Charlie Bravo Foxtrot barra Delta para estaciones fijas. Si yo le doy un clic para la opción de ver esta cobertura, vamos a tener acá la cobertura guardada para más adelante. Yo hice comprobaciones con mi radio y salí correctamente con Capital Federal, con la zona del Palomar. He hablado con un muchacho de Luján. Fíjense que Luján me muestra con una cobertura marginal. Y lo interesante es ver cuáles son los sectores donde hay sombras, por así decirlo, ¿no? Como lo estoy viendo ahí en el zoom. Había abierto la repetidora de Quilmes. Fíjense que en Quilmes hay lugares donde la cobertura es buena y el resto de la cobertura es marginal. Y da los resultados como yo lo esperaba, al menos como las comprobaciones que había hecho. Otra de las repetidoras que pude abrir fue una repetidora de Zárate. Fíjense que llega con cobertura marginal, pero la repetidora la pude abrir correctamente. Una vez que tenemos esto, acá nos da cierto valor interesante. Fíjense que el mapa, la cobertura en el mapa está plasmada en dos colores, en color verde como habíamos dicho y en color amarillo como cobertura marginal. La cobertura marginal en el gráfico, los valores que nos muestra encima, nos dice que la cobertura marginal es para recepción con 0.5 microvolt y ya la recepción verde, que es una buena recepción, es de 1.5 microvolt. Vayamos a algo interesante.
Acá abajo a la izquierda nos aparece un link que dice archivo de cobertura, el nombre que nosotros pusimos a la cobertura que generamos, y si le damos un clic nos va a descargar en este caso un archivo .zip. Vamos a abrir y vamos a ver qué tiene de interesante esto. Vamos a abrir la carpeta donde está y nos muestra este archivo RM7865 bla bla bla, que es el archivo que descargó, y a este archivo en su interior va a contener una cierta cantidad de archivos. Pero el que nos interesa a nosotros es este archivo que se denomina, el nombre que tiene el archivo, .kml. ¿Qué quiere decir? Que este archivo nos va a servir para poder abrirlo en Google Earth. Pero para poder abrir este archivo en Google Earth, lo que tenemos que hacer es descomprimir esta carpeta en una carpeta. Vamos a elegir la opción extraer en una carpeta. Nos va a generar una carpeta, que en este caso es esta que está acá. Abrimos la carpeta y acá tenemos todos los archivos. Esta carpeta va a estar compuesta por algunos archivos de datos, archivos de índice de población, archivos vectoriales, de imágenes vectoriales. Fíjense que la extensión es .png. Si abrimos uno de estos archivos, que vamos a encontrar va a ser la imagen vectorizada de, en este caso, el terreno, o vamos a encontrar acá la imagen vectorizada de la cobertura radial. Ahí la podemos apreciar un poco mejor. Todos estos archivos son los que se van a tener en cuenta para abrir en Google Earth la cobertura. Vamos a darle un doble clic al archivo KML y se nos va a abrir Google Earth, y dentro de Google Earth se van a superponer las imágenes de la cobertura radial. Ahí yo ya la abrí y fíjense cómo va a empezar a cargar la imagen. Ahí está, nos carga la imagen del punto donde está. Vamos a hacer un zoom, corresponde al punto donde marcamos la estación, la antena de transmisión, y si lo empezamos a alejar vamos a tener en detalle cuál va a ser la cobertura de esta estación. La cobertura respecto a estaciones que tengan una antena a 5 metros de altura. Bien, bárbaro, cerramos esto. Vamos a cerrar Google Earth. Vamos a volver a la página de Radio Mobile y vamos a ir nuevamente al menú principal. ¿Para qué? Para crear la cobertura, en este caso la segunda cobertura que habíamos dicho, de coberturas de radio con respecto a la recepción de equipos portátiles. Tenemos dos opciones: o volver a hacer todo el proceso que hicimos anteriormente, o buscamos la cobertura que hicimos recién, que es esta, de Lima Uniform 9, Charlie Bravo Foxtrot, para estaciones fijas, pero vamos a crear, basándonos en estos datos, vamos a crear una nueva cobertura a partir de esta, el segundo botón que tenemos aquí. ¿Qué va a hacer Radio Mobile? Va a tomar todos esos valores y nos va a decir: listo, vamos a crear una cobertura partiendo de los valores que ya guardamos anteriormente, pero con la opción de poder modificarla. En el primer recuadro nuevamente vamos a tener todas las opciones de nuestra estación, de nuestra antena y de las condiciones de nuestra estación, donde la posición central nuevamente va a ser el punto donde tenemos instalada nuestra antena. La altura va a seguir siendo la misma, el tipo de antena va a ser omnidireccional, la ganancia va a seguir siendo la misma. Lo que va a variar en este caso va a ser la altura de la antena móvil, o sea, la altura de la antena que va a recibir nuestra radiofrecuencia. En este caso vamos a hacer para equipos portátiles. Vamos a ver cuál va a ser el nivel de recepción de esta radiofrecuencia respecto a un handy. Para eso busqué una imagen en internet, ilustrativa obviamente, de aproximadamente dónde estaría el handy. En este caso sería un handy de una persona hablándolo. Vamos a tomar como altura promedio de una persona una altura de 1.70 metros y la ganancia de la antena móvil. Bien, habíamos dicho que vamos a utilizar, para hacer este gráfico de cobertura, cuál va a ser la capacidad de recepción del equipo que va a recibir nuestra radiofrecuencia, y para eso vamos a utilizar la opción de una antena para equipos portátiles. Busquemos, no sé, una antena de Baofeng, por ejemplo, o un V5RB, que el V5 tiene una antena con una ganancia de 2 dBi aproximadamente. Entonces, en este cuadro donde tenemos que poner la altura de la antena móvil, lo vamos a poner a 1,70 m de altura, y la ganancia de la antena la vamos a poner aproximadamente en 2 dBi. Es como para tener un aproximado. Ahora acá en la descripción vamos a modificar donde dice fija, vamos a poner
portátiles. Vamos a mantener la opción de 146 MHz como frecuencia central. La potencia de transmisión de nuestra estación va a seguir siendo la misma. Lo mismo que con respecto a la ganancia, umbral de recepción, etc. Una vez que hagamos esto, le damos a enviar. Nuevamente Radio Mobile va a empezar a trabajar con el gráfico de cobertura. Posiblemente dure un poco menos por el hecho de que ya tiene ciertos vectores cargados en su página, así que lo más probable es que tarde un poco menos en hacer esa cobertura. Bueno, otra vez, mientras esperamos, otra vez a la mitad del proceso, les recuerdo, suscríbanse, denle un clic a la campanita para recibir las notificaciones de los videos que vaya subiendo, así están al tanto de las cosas nuevas que vamos a ir teniendo en el canal, y además de eso, que sepan cuándo vamos a subir sorteos o cositas interesantes que se vienen más adelante. Bueno, ella está terminando la generación de cobertura para equipos portátiles. No demoró tampoco como yo me lo esperaba, pero es por el servicio de internet que tengo, que es un poquito malo. Y además elegí la opción de alta resolución, por eso demoró un poquito más, ¿no? El proceso en sí de Radio Mobile demora en base a la resolución elegida, pero vale la pena esperar para esta resolución por el hecho de que el nivel de detalles es mucho más alto. Bien, acá ya nos hizo el gráfico de cobertura de cómo irradiaría nuestra estación con respecto a equipos portátiles. Van a notar que hay un poco de diferencia con respecto a equipos fijos con antenas de mejores prestaciones, pero esto nos va a servir para tener una idea de cómo nos va a recibir un equipo portátil. Lo vamos a añadir a las coberturas, y si nos vamos a la opción de mis coberturas, acá vamos a tener las dos opciones. Vamos a elegir para equipos portátiles, vamos a ver esta cobertura y vamos a descargar también el archivo de la cobertura que generamos. Lo vamos a descargar en una carpeta, que es esta carpeta que está acá, y el archivo anterior que habíamos hecho era este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el archivo KML de googlear para ver cómo va a pisar o cuál va a ser nuestra cobertura, mejor dicho, respecto a la recepción con equipos portátiles. Bueno, acá van a poder ver en esta imagen de googlear cómo es la cobertura para estaciones portátiles. Van a notar que es una cobertura mucho más chica, no mucho más chica, pero es una cobertura más chica que estaciones fijas. Ahí pueden notar la diferencia, estoy encendiendo y apagando, y estas coberturas se pueden superponer. Tengan en cuenta que estas coberturas no son 100% certeras, son una aproximación a cuál va a ser la realidad, pero no deja de ser una información muy útil y bastante aproximada a la realidad. Bueno, dejen sus comentarios y cualquier cosita estoy a su disposición. No olviden suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones de lo que se viene más adelante. Nos vemos.